antigüedad Dios tenía su pueblo escogido. ¿Será que actualmente Dios también tiene un pueblo escogido que lo represente? Hoy, en el estudio de Amós capítulo 9, vamos a encontrar una respuesta a esta inquietud. El profeta en el versículo 1 de Amós 9 escribe una visión en donde se presenta el Señor listo para castigar a su pueblo rebelde. El Señor está sobre el altar con el propósito de condenar y juzgar. Se describe la estructura como que está cayendo y es destruida. Los que sobreviven a la destrucción no tendrán posibilidad de escapar, pues serán muertos a espada. Los versículos del 2 al 4 de Amós 9 describen la impotencia de intentar escapar. Aun si se escondieran en el Seol, el lugar de la morada simbólica de los muertos, serían encontrados. Y si fueren al cielo, de allí saldrían para ser castigados. Y si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí serían buscados y encontrados. Si se escondieran en lo profundo del mar, allí serían mordidos por la serpiente. Aun si fueran en cautiverio, estos impíos y apóstatas no estarían a salvo de la espada, aún en el cautiverio. En el versículo 7, el Señor compara e igual a Israel a las otras naciones. Los israelitas eran el pueblo elegido de Dios, solo con la condición de la obediencia a la voluntad divina. Serían los escogidos de Dios mientras ellos eligieran al Señor. Cuando se apartaron de Dios, llegaron a ser como cualquier nación extraña. Se menciona a los filisteos y a los arameos, quizá para llamar la atención de los israelitas, el hecho de que ellos, como hijos de Jacob, no eran los únicos que habían tenido el privilegio de morar en la tierra prometida, pues tanto los arameos como los filisteos habían vivido en el territorio que Dios había prometido a la simiente de Abraham. Israel había fracasado, pues no había proseguido con fe en Dios hasta poseer la tierra, pues sus vecinos paganos todavía vivían allí con ellos. El versículo 8 es lleno de esperanza. Aunque la nación sea impía y aunque merezca una completa destrucción, Dios bondadosamente promete que se salvará un remanente. Muchos que pertenecían a las tribus de Israel volvieron con los repatriados de Judá. Los israelitas serían esparcidos entre todas las naciones y allí, por así decirlo, serían lanzados al aire por todas partes en la zaranda de la aflicción y de la persecución, para que se pudiera determinar por medio de esta prueba quiénes permanecerían como leales seguidores de Dios y quiénes se unirían con los paganos y se negarían a volver del cautiverio. Los que no hacían caso de las amonestaciones del profeta declaraban con jactancia que las dificultades no podrían alcanzarlos, pues detrás ni encontrarlos por delante. Pero no se salvaría ninguno de los que se engañaban a sí mismos con una falsa seguridad. En el versículo 11, Amós pasa ahora del cuadro oscuro de la pecaminosidad de su pueblo y del castigo consiguiente a las brillantes y gloriosas promesas de la restauración futura. Podrían haberse cumplido plenamente, pero tanto Israel como Judá no volvieron a la altura de sus posibilidades, no vivieron a la altura de sus posibilidades. Por lo tanto, el Señor dio a los gentiles la oportunidad que perdió Israel. Y esas gloriosas promesas se cumplirán en los fieles de todas las naciones que formarán la iglesia del Señor, debido al fracaso del Israel literal. El significado espiritual de este pasaje ahora debe encontrarse en el símbolo que corresponde con la iglesia universal de Cristo, o sea, el Israel espiritual que surgió de la oportunidad que Israel literal no aprovechó. En los versículos del 13 al 15 se confirman las bendiciones que podría haber recibido el Israel literal, pero ahora serán para todos los que sean el verdadero Israel de Dios. El versículo 14 hace referencia en primer lugar al regreso de los judíos del exilio, cuando terminaron los 70 años del cautiverio. Sin embargo, este versículo también se refiere a las escenas finales del gran conflicto entre el bien y el mal, cuando los cautivos redimidos por el pecado morarán en eterna paz y felicidad. La promesa dada a Abraham de que la simiente heredará la tierra de Canaán se cumplió parcialmente cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida dirigidos por Josué. Todavía se estaba cumpliendo el propósito de Dios cuando los judíos volvieron a Palestina después del cautiverio babilónico. Sin embargo, el cumplimiento final de esta maravillosa promesa se efectuará cuando la santa ciudad, la Nueva Jerusalén,
descienda del cielo de Dios, se establezca permanentemente en la tierra de Canaán. En resumen, queridos amigos, en Amós 9, el profeta presenta al Señor listo para permitir las consecuencias del pecado de su pueblo rebelde. Los que escapen a la destrucción y a la persecución igual serían muertos a espada. Cuando Israel desobedeció a la voluntad divina, dejó de ser el pueblo elegido de Dios y se puso en iguales condiciones de las naciones paganas. A pesar de que Israel se convirtió en una nación impía y merecía una completa destrucción, Dios en su bondad promete que salvará un remanente. Los israelitas serían esparcidos entre las naciones y serían zarandeados por la aflicción y la persecución. Como resultado de esta prueba, permanecerían solo los leales seguidores de Dios. El Señor dio a los gentiles la oportunidad que perdió Israel, y estas promesas se cumplirán en los fieles de todas las naciones que formarán la iglesia del Señor. La promesa maravillosa dada a Abraham de la heredad de la tierra de Canaán se cumplirá finalmente cuando la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descienda del cielo de Dios y se establezca permanentemente en la tierra de Canaán. Vamos ahora, mis queridos amigos, a la guía para poder completar, para poder completar el aprendizaje en la práctica, ¿no? Un resumen del capítulo leído. A pesar de que Israel se convirtió en una nación impía y merecía una completa destrucción, Dios en su bondad promete que salvará un remanente. ¿Qué hemos aprendido, queridos amigos? El Señor dio a los gentiles la oportunidad que perdió Israel y esas promesas se cumplirán en los fieles de todas las naciones que formarán la iglesia del Señor. Dios tiene un remanente, Dios tiene un pueblo en el final de los tiempos que lo representa y tiene la responsabilidad de compartir esa luz ante el mundo. En la lectura del capítulo 39 del conflicto de los siglos, podemos aquí presentar también un resumen. El ángel de Apocalipsis 18 simboliza un movimiento, un pueblo que denuncia a viva voz los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo se oye el llamado a salir de ella. Esta es la advertencia final. Y queridos amigos, el sábado se va a convertir en una prueba de lealtad, el sello de Dios, en contraste con la marca de la bestia. Vamos ahora. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, por presentarnos delante de nosotros, Señor, un cuadro prometedor, un cuadro lleno de esperanza, a pesar que estamos viviendo en un mundo de pecado, lleno de consecuencias, Señor, fruto de la maldad, del egoísmo, del materialismo, de la violencia, Señor, y en un mundo que no tiene esperanza, tú, Señor, nos das esperanza, nos das el privilegio de ser el remanente, el pueblo de Dios que hace la diferencia y que somos tus instrumentos, Señor, para llevar un mensaje de esperanza a las personas que están en angustia, que están en sufrimiento. Las personas necesitan saber que tú pronto vas a venir y vas a restaurar, Señor, este mundo y se cumplirá la promesa maravillosa de salvación y vida eterna en la nueva Jerusalén. Que esta promesa, Señor, llene nuestro corazón de esperanza y nos fortalezca cada día para seguir, Señor, en tus caminos, para tomar la decisión de hacer tu voluntad, a pesar, Señor, de que el mundo va en contracorriente. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.